Bienvenidos a este espacio de profecías bíblicas. Hoy vamos a compartir un tema que no solo es fascinante, sino que confirma algo fundamental para nuestra fe. La Biblia es verdadera y todo lo que dice tiene cumplimiento. Al estudiar las profecías sobre la vida de Jesús, nos encontramos con algo asombroso. No se trata de coincidencias ni de interpretaciones simbólicas al azar. Cada detalle estaba anunciado siglos antes en la Biblia y se cumplió con exactitud. Si consideramos la probabilidad de que solo una de estas profecías se cumpliera por casualidad, ya sería muy baja. Pero cuando vemos que 10 profecías concretas se cumplieron en la vida de Jesús, las posibilidades de que todo esto fuera mera coincidencia se vuelve prácticamente imposible. Esto nos muestra que la Biblia no es un libro común, es la palabra de Dios, y sus palabras son fieles, confiables y eternas. Acompáñenme en este viaje, porque vamos a descubrir juntos cómo lo escrito se cumplió con una precisión asombrosa. Primera profecía: el nacimiento virginal. El profeta Isaías, más de 700 años antes de Cristo, anunció estas palabras: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para entender lo extraordinario de esta profecía, es importante recordar el contexto histórico. Israel vivía bajo amenaza constante de invasión y sometimiento por parte de grandes imperios como Asiria y Babilonia. Sin embargo, nadie podía imaginar que el cumplimiento vendría de manera tan inesperada. Una joven virgen, sin marido, concebida por obra del Espíritu Santo. Cuando llegó el momento, Mateo nos dice que María, sin haber conocido varón, concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús. Esto no es un símbolo, ni un metáforo, fue literal. Y es crucial entenderlo. Si Jesús hubiera tenido un padre humano, el plan de salvación habría fracasado. Él debía venir directamente de Dios, como Hijo eterno, para ofrecer redención perfecta y abrir el camino hacia la reconciliación entre Dios y la humanidad. El nacimiento virginal no solo cumple la profecía de Isaías, sino que también subraya la soberanía de Dios, quien cumple sus promesas en el momento exacto y de la manera exacta que había predicho siglos antes. Segunda profecía: nacer en Belén. El profeta Miqueas, alrededor de 700 años antes de Cristo, predijo: Y tú, Belén de Judá, de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Para entender la importancia de esta profecía, debemos situarnos en su contexto histórico. Belén era una ciudad pequeña y aparentemente insignificante dentro del territorio de Judá, conocida por ser la ciudad de David, pero sin relevancia política ni económica en la época. Nadie esperaba que el Mesías, el esperado Salvador del pueblo de Israel, naciera allí. Cuando César ordenó un censo, José, descendiente de David, tuvo que ir a Belén con María. Fue allí, en ese lugar específico donde nació Jesús, no en Nazaret ni en Jerusalén, sino exactamente en Belén, cumpliendo palabra por palabra lo que Miqueas había profetizado siglos antes.
Este cumplimiento muestra claramente que no se trata de coincidencia. Dios no solo anunció el lugar, sino que orquestó los eventos históricos, como el censo romano, para que la profecía se cumpliera. Este refuerza la veracidad de la palabra de Dios y su soberanía sobre la historia humana. Tercera profecía: la huida a Egipto. El profeta Oseas, siglos antes de Cristo, escribió: «De Egipto llamé a mi hijo». En su contexto original, este versículo recordaba cómo Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto durante el Éxodo. Sin embargo, Mateo nos revela que también tenía un sentido profético. Anunciaba que el Mesías, el Hijo de Dios, pasaría un tiempo en Egipto antes de regresar a Israel. La historia lo confirma. Cuando Herodes supo por los sabios de Oriente que había nacido el rey de los judíos, se sintió amenazado y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Un ángel advirtió a José en sueños, y él tomó a María y al niño Jesús y huyó a Egipto. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, cumpliéndose así la profecía de Oseas. Egipto en esa época era una provincia romana y un refugio común para los judíos perseguidos, ya que allí existía una comunidad judía muy grande y establecida desde hace siglos. Humanamente hablando, José buscó refugio en un lugar seguro. Espiritualmente, Dios había cumplido con exactitud lo que había sido anunciado siglos antes. Esto nos muestra cómo cada detalle de la vida de Jesús estaba en el plan perfecto de Dios. Incluso usando a un rey malvado como Herodes y el poderoso imperio romano para cumplir lo que ya estaba escrito. Cuarta profecía: enseñar en parábolas. El Salmo 78:2 dice: «Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos». Siglos después, el evangelista Mateo nos cuenta que Jesús cumplió con exactitud esto. Cada vez que enseñaba a las multitudes, lo hacía con parábolas, relatos sencillos y cotidianos, como un sembrador lanzando semillas, una oveja perdida o un hijo que se marcha de casa. Pero cada una de estas parábolas están cargados de verdades eternas sobre el reino de Dios. En el mundo judío del primer siglo, los rabinos usaban historias y comparaciones para enseñar, pero Jesús llevó esto mucho más allá. Sus parábolas no eran solo ilustraciones, eran revelaciones espirituales. Lo curioso es que, aunque eran fáciles de entender y recordar, no todos podían entenderlas. Jesús mismo explicó que las parábolas servían para revelar las verdades a quienes tenían fe, pero también para dejar ciegos a los que endurecían su corazón. Cada parábola era una prueba más de que Él era el Mesías prometido. Quinta profecía: la sanidad de los enfermos. El profeta Isaías, siglos antes de Cristo, anunció que cuando viniera el Mesías, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos se destaparían, el cojo saltaría como un ciervo, y la lengua del mudo cantaría de alegría. En el ministerio de Jesús, esto se cumplió de manera literal. Los evangelios narran cómo dio vista a los ciegos,
abrió los oídos de los sordos, limpió a los leprosos, sanó a paralíticos e incluso resucitó muertos. En tiempos de Jesús, los rabinos creían que ciertos milagros era imposible para cualquier profeta común. Por ejemplo, devolver la vista a un ciego de nacimiento, sanar a un leproso y resucitar a un muerto después de varios días. Curiosamente, estos 3 milagros Jesús los realizó, dejando claro que no era solo un profeta, sino el Mesías prometido. Cuando Juan el Bautista, preso y lleno de dudas, envió a sus discípulos a preguntar si Jesús era realmente el que había de venir, Jesús no respondió con un título ni con un discurso. Simplemente dijo: vayan y cuenten lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo que Isaías había profetizado más de 700 años antes se cumplió en cada obra y milagro de Jesús. Sexta profecía: los sufrimientos del Mesías. El profeta Isaías escribió siglos antes: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de insultos ni de escupitajos. Cuando Jesús fue arrestado, todo se cumplió al pie de la letra. Lo azotaron con látigos romanos, lo golpearon en el rostro, le escupieron y lo humillaron públicamente. Nada de esto fue casualidad. Cada detalle estaba anunciado con antelación. En el mundo antiguo, ser golpeado y escupido no era solo violencia física, era el máximo gesto de desprecio y deshonra. Para un judío, perder la barba a la fuerza era símbolo de humillación total. Isaías describe con siglos de anticipación la vergüenza que Jesús sufriría en lugar nuestro. Muchos en tiempos de Jesús no entendían cómo el Mesías podía ser alguien que sufría en lugar de triunfar con poder. Sin embargo, este siervo sufriente, mostrado por Isaías, revelaba que la verdadera victoria del Mesías pasaría primero por el dolor y la entrega. Jesús no solo soportó el dolor físico, aceptó la vergüenza y la humillación más grande, cumpliendo lo que la Escritura había anunciado. Séptima profecía: la crucifixión. El Salmo 22, escrito unos 1000 años antes de Cristo, describe con asombroso detalle lo que Jesús sufriría en la cruz. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, sus manos y pies fueron atravesados, y los soldados cumpliendo al pie de la letra lo anunciado, se repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre su túnica. Lo impactante es que, cuando David escribió este salmo, la crucifixión todavía no existía. Los judíos ejecutaban a los criminales por lapidación, o sea, por piedras.
La crucifixión fue un método de tortura que siglos más tarde inventaron los persas y perfeccionaron los romanos. Sin embargo, el salmista describió con exactitud lo que ocurriría en la muerte del Mesías. Incluso la túnica de Jesús era única, tejida de una sola pieza, lo que llevó a los soldados a echar suertes en lugar de romperla. ¿Una casualidad? No, esto ya estaba escrito hacía siglos. Nada de lo que ocurrió en la cruz fue improvisado. Cada clavo, cada herida, cada detalle estaba bajo el plan perfecto de Dios, anunciado mucho antes que sucediera. Su sepultura en la tumba de un rico. El profeta Isaías había escrito siglos antes: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús murió crucificado junto a dos criminales, condenado como si fuera uno de ellos. Todo parecía indicar que sería enterrado como los demás ajusticiados. Pero ocurrió algo sorprendente. Un hombre rico, José de Arimatea, miembro respetado de Sanedrín, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propia tumba nueva, y esta tumba tallada en roca. En el mundo romano, los crucificados rara vez recibieron un entierro digno. Sus cuerpos solían dejarse a la intemperie o ser arrojados a fosas para que fueran devorados por aves y animales. Sin embargo, en este caso, la profecía se cumplió al detalle. Jesús fue contado entre los malhechores en su muerte, pero su cuerpo reposó en la tumba de un rico. El hecho de que un miembro del mismo consejo que había condenado a Jesús arriesgara su reputación y ofreciera su tumba es otro recordatorio de que Dios había previsto cada paso del plan de redención. Novena profecía: la resurrección al tercer día. El profeta Oseas había declarado siglos antes: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y el apóstol Pablo lo confirmó con claridad: Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese tercer día no fue casualidad ni un detalle menor. Era parte del plan eterno de Dios, anunciado con anticipación y cumplido con precisión. ¿Y qué significa para nosotros? La resurrección no fue solo la victoria de Jesús en la muerte, fue también nuestra victoria. Cuando Él resucitó, abrió la puerta de la vida eterna para todos los que creen. La tumba vacía no es solo un hecho histórico, es la mayor esperanza de la fe cristiana, que así como Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Décima profecía: la ascensión al cielo. El Salmo 68 ya lo había anticipado. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad. Después de su resurrección, los discípulos fueron testigos de cómo Jesús ascendió al cielo, y los ángeles le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera. La ascensión no fue solo el final de la obra terrenal de Cristo, fue también el inicio de su ministerio celestial. Hoy, Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así como las profecías se cumplieron en su primera venida, también se cumplirán en su regreso glorioso.
Queridos amigos, hemos recorrido 10 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Todo estaba escrito mucho antes de que sucediera. Esto nos recuerda que la Biblia no es solo un libro cualquiera, es la palabra viva de Dios, y lo que Él promete, Él lo cumple. Ninguna otra religión tiene profecías anunciadas con siglos de anticipación y cumplidas con tal exactitud. Solo en Cristo encontramos esa certeza. Por eso, cuando miramos las profecías cumplidas, nuestra fe se fortalece, porque si Dios cumplió cada detalle de la primera venida de Jesús, podemos confiar plenamente en que cumplirá también sus promesas para el futuro. Así que tenga paz, tenga confianza y crea con todo su corazón. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Soy Elvin y nos vemos en una próxima reflexión. Que Dios os bendiga.